Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña, como de costumbre, Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. No hay nada más inocente que los niños. Es fascinante ver cómo aprenden cosas nuevas, cómo van descubriendo el mundo que les vamos dejando. Poco a poco van aprendiendo a ser independientes, desarrollan su personalidad y cuando en ocasiones tienen algún miedo, es nuestra responsabilidad brindarles confianza en sí mismos. Eso es lo que cientos de padres de familia trataban de inculcar a sus hijas en el verano de 1977. El resultado para 3 parejas de padres fue la peor pesadilla de sus vidas cuando la mañana del 13 de junio de 1977 recibieron una llamada del campamento para niñas exploradoras Camp Scott. Después de contactar a su aseguranza y a sus abogados, los dueños del campamento contactaron a los padres de familia. Hubo un accidente, su hija está muerta. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los brutales asesinatos de Lori Lee Farmer, Doris Denise Milner y Michelle Heather Gusset, los asesinatos de las niñas exploradoras de Oklahoma. Leti, la crónica del día de hoy, es una crónica muy difícil, muy fuerte, muy triste, frustrante, muy frustrante porque se trata de niñas, de casi unas bebés, y para mí, ya se los he dicho antes, no hay nada más inocente que los niños. Para mí, cuando un niño pequeño te da la mano, te está entregando totalmente su confianza y me duele el pecho nada más de pensar que hay gente tan miserable, tan poco humanos que les puede hacer cosas malas. Entonces, después de darle varias vueltas, decidí que sí era necesario hacer esta crónica. Y la razón principal es porque después de todo este tiempo, 43 años después, los padres de estas niñas siguen con la vida destrozada y sin respuestas a sus preguntas. Nadie les hizo justicia. Porque aunque atraparon a un hombre, que más adelante vamos a ver que fue súper sospechoso, a la fecha, nunca nadie fue culpado por los crímenes y aunque tal vez no haremos la diferencia para ellos, creo que lo que les pasó a estas bebecitas, es algo horrible que se pudo haber evitado y que se debe saber. Y les aviso que esta es nuestra primera crónica que vamos a hacer en 2 partes porque es muchísima información y quiero que tengan lo más posible para que cada quien pueda sacar sus conclusiones. Entonces, es una crónica fuerte que vamos a cerrar hasta la otra semana y espero que les guste y más que nada espero narrarla de la mejor manera posible para todos. Esta investigación, desde que la metimos como a la lista y empezamos a considerar toda la información, para mí era como entre que se me revuelve el estómago y me da, no sé, algo, es como molesto leer lo que pasaron estas niñas, lo que pasó a la familia, cómo se manejó el caso. Es como una angustia. Como una aquí en el pecho, algo como que no deja una congoja. No estar a gusto. Estar leyendo toda la información disponible, que como dices es bastante. Uh-huh. Eso es lo que, así lo podría resumir, como angustia. Sí. Y también mucho asco y no sé, está muy fuerte. Está muy feo todo lo que pasó, pero... Y está indignante. Vamos a llegar a un punto en que van a decir, o sea, que... What the fuck. Ajá, exactamente.
El 13 de junio de 1977, alrededor de las 6 de la mañana, Carla Wellhite, una de las consejeras encargadas del campamento de niñas exploradoras en Camp Scott, se dirigía a las regaderas. Decidió levantarse muy temprano para bañarse y estar lista antes de que las demás pequeñas se levantaran. Ella misma había sido invitada durante varios años y ese año regresó para ayudar a las más grandes a llevar a cabo el evento que duraba 2 semanas. Sin embargo, después de la primera noche del campamento, en su camino a las regaderas, descubrió algo que la marcaría para toda su vida. Los cuerpos golpeados y ensangrentados de 3 pequeñas estaban forzados dentro de la bolsa de sus sleeping bags o bolsas de dormir a la orilla del camino. Con gritos alertó a los encargados del campamento. Camp Scott era un campamento que abrió sus puertas en 1928 a niñas con edades que iban de los 8 años a los 18. Las chicas se quedaban por 2 semanas en las hermosas colinas de Ozark, en Oklahoma, y ahí realizaban actividades como senderismo, las enseñaban a cocinar sus alimentos, además de que seguían desarrollando sus habilidades sociales y para acampar. Para el año de 1977, el campamento había crecido a 10 sitios de acampar, un gran salón, una piscina, situado dentro de 410 acres a la orilla izquierda del Snake Creek. Cada campamento se colocó cerca de la vía principal que se llamaba The Cookie Trail o el Camino de las Galletas. Y les voy a explicar un poquito. Los campamentos tenían nombres de tribus nativas americanas y consistían en tiendas de campaña de lona sobre plataformas de madera de aproximadamente 3.5 por 4 metros. Antes de seguir con esta descripción, los 10 sitios de acampar era un sitio, tenía el nombre de una tribu y eran alrededor de 8 casitas. Eso conformaba un sitio. Entonces había como 80 casitas de acampar. ¿Ok? Las casitas estaban colocadas aproximadamente alrededor de una fogata rodeada de piedras, o al menos eso es lo que decía, porque en realidad no estaban alrededor de nada específicamente este campamento del que vamos a hablar. Era más bien como una línea curva. Las niñas se supone que iban ahí, iban a encontrar nuevas amigas y compañeras de juego dentro de su tribu porque las ponían con más niñas más o menos de la misma edad. Aparte que muchas de ellas iban con primas o amiguitas y pues ya conocían a alguien. Cuando llegaban ahí ellas podían a veces escoger con quién quedarse en las casitas. Y eran supervisadas de manera segura, entre comillas, por consejeros que tendrían su propia tienda. Y o sea, que no estaban junto con ellas. Cada quien aparte. Ajá, aquí va. Esta parte es muy importante. Las niñas tan chiquitas como 8 o 9 años se quedaban solas en grupos de 4 en estas tiendas de acampar. Solas toda la noche en medio de los árboles y los consejeros estaban en una sola tienda. ¿Por qué las dejarías solas en el bosque? ¿Por qué? Digo, yo no sé si en ese entonces eso era normal, güey. Y tú sabes que Jorge y yo salimos seguido de camping. Más él que yo, porque él lo ama, yo no tanto. Pero siempre quiero ir hasta que llego y empiezo a morirme de frío. Pero, o sea, me causó una angustia pensar que para empezar, los consejeros o las consejeras, las chicas que estaban ayudando con estas niñas tenían entre 18 y 20 años, güey. O sea, eran niñas, ¿sabes? Estas chicas. Estaban en una tienda, ellas, y las niñas se quedaban toda la noche solas en estas casitas que en serio, cuando empecé, yo creí que eran cabañas, güey, y eran vilmente lona, o sea, no gracias. De la tela de lona, de la que es como... Ni así de adulta, güey, no gracias, me quedo en una cosa de esas. No, yo tampoco, porque las veces que yo acampé de niña, o sea, que tú sabes, ¿no? Que es como un chiste que tenemos, yo nunca iba a ningún lado sola, de morrilla, nunca jamás en la vida, no... Mi mamá no era de esas mamás aventureras de sí, que se vaya. No. O sea, si acaso iban por mí en la noche, ¿no? Yo poquísimas veces he dormido en casitas de acampar así y... O sea, siempre estaba con mis papás y nunca fue como en el bosque. Siempre íbamos a la playa donde está relativamente más seguro que en el bosque. Porque en la playa pues no te puede salir más que un asaltante, ¿no? Pero en el bosque, donde lo mínimo es una ardilla que te puede sacar un susto. Exactamente. Hasta, no sé, algún animal más grande.
En la descripción de la distribución de los campamentos, se suponía que todos quedaban a una distancia muy similar sobre el camino de Cookie Trail o el camino de las galletas. Y esto era para que todos los campamentos estuvieran sobre una avenida, por así decirlo, y tuvieran cierta comunicación. Sin embargo, esto tampoco era cierto, ya que por la manera de la distribución del terreno, el campamento Kiowa, que es en donde se quedaron las niñas de las que vamos a estar hablando, no estaba precisamente a la misma distancia de los demás. Al contrario, como lo van a poder observar en el mapa que les voy a compartir, Kiowa estaba más al oeste y muy aislado de los demás campamentos. Haz de cuenta que todos eran como una línea recta y luego seguía la línea recta y había como un bracito. Y en ese bracito, al final, estaba el campamento. Entonces, realmente, ningún otro campamento las podía ver de manera directa. ¡Qué guau! Exactamente. Excelente logística. Y la distribución dentro del campamento, güey. O sea, ya de por sí estaban en la orilla. Dentro del campamento era la peor que había en los demás. ¿Se acuerdan que se supone que todos estaban alrededor de una fogata y de tal manera que la tienda de los encargados vieran todas las demás tiendas con las niñas? ¿Te acuerdas? Sí. Este campamento en específico tenía una distribución malísima y rara, ya que en el centro del lugar, en lugar de estar la fogata, estaban un cuarto de las regaderas y el almacén. Entonces, eran como una media luna, y lo que quedaba en medio despegado de las casitas, como para tener toda la vista, eran los cuartos de baño, las regaderas. Which is stupid. Ajá. Y a un lado de las regaderas estaba la casa de los consejeros. Entonces, la casita de los consejeros veía perfectamente bien las primeras 3 casitas de niñas. Ajá. Luego te hacías a un lado y se miraban las otras 4, y al final, totalmente sin vista, estaba la casita número 8, que es en la que nos vamos a enfocar el día de hoy. O sea, estaba escondida por la tapaba completamente. Regadera. Exactamente. ¿Ok? Entonces. Qué estúpido. Y ahí en el campamento más alejado, en la cabaña que no se veía para nada, güey, en un campamento en donde cualquier persona, porque la verdad estás en medio del bosque. Exacto. Cualquier persona podía pasar. Porque no había guardias, no había policías, no había una barda gigante que los separara. En medio de las fucking colinas y árboles gigantes, ahí decidieron poner a dormir a 3 niñas solas, entre las que se encontraba la más pequeña de todo el campamento. Guay. No entiendo. Desde ahí me imagino, quiero pensar. Me imagino y quiero pensar que ellos pensaban que estaban haciendo óptimo uso del espacio. Pero, o sea, viendo las fotos y así como lo describes, a mí no me gustaría que mi hija o mi hijo o whatever se quedara en un, o sea, donde no lo puedes ver. Si a yo mí no me gustaría adulto, quedarme, güey, en un lugar así. Si yo ahorita de adulto me trato de quedar, o sea, porque ustedes salen de camping literal, nosotros vamos a una casa que está adecuada. Nunca me les pego a mis papás, o sea, soy un adulto, ya soy señora, pues, y no me les pego a mis papás todavía por lo mismo. Exactamente, y, o sea, yo no tengo hijos, tú tampoco. Tal vez soy exagerada y paranoica, y tal vez antes no se veían todas esas cosas a las que tenemos información y acceso ahorita, y tal vez en los 70s todo era más relajado, pero a mí no me hace lógica, neta, que hayan decidido que eso era lo mejor. O sea, si ya sé que la cabaña no se ve, ajá, pues pon a las más grandes de ese lado. O pon a una chamaca que pueda. Pon a una niña de 15 años, 16. O que no si veas ahí. Que si ve a alguien pueda gritar, pueda salir corriendo. Pusieron a las más bebés, güey, solas. No pongas ahí la casita, júntalas más, haz un 6, una algo. O pon ahí a las consejeras y que de ahí puedan ver a todas las demás. Exacto. Y sabes, otra cosa, si estaban cerca de los Ozark, es por historia y estadística, Ozark siempre ha sido muy violento. Así que, digo, sin importar que fueran los 70s, Ozark siempre ha sido con un alto índice de violencia y viven homeless. Ajá, hay gente que vive en la montaña. Exactamente. Muchos homeless. Pero bueno, se supone que eso era de lo más común, mandar a las niñas a esos campamentos. Y era emocionante, como dirían las consejeras que declararon, y voy a explicar más adelante. Wow. Era algo que una vez que habías pasado la primera noche o habías ido una vez en tu vida, querías regresar cada año. Por eso es que muchos de los consejeros eran chicas que ya conocían el campamento, porque iban cada año desde niñas. O sea, les estamos forjando el carácter. Exactamente. No manches.
Sin embargo, para mucha gente, inclusive habitantes cercanos a la zona, el bosque era un lugar muy imponente, sobre todo porque cuando se apagaban las fogatas, porque no había luz, se apagaban las fogatas, el campamento quedaba completamente oscuro y en casi completo silencio. Ajá, y tú y yo sí hemos experimentado, digo, me imagino que mucha gente más sí, pero estar en donde no hay luz artificial, o sea, fuera y lejos de la población, donde cuando decimos completa oscuridad, es una oscuridad que te absorbe. Ajá. O sea, no puedes ver, no sabes si tus ojos están abiertos o cerrados, porque no hay luz. Tienes suerte si es un día estrellado o hay luna, de otra manera, pitch black. O sea, literal, no ves nada. Exactamente. Pero qué divertido para las morrillas. Pues no. La mañana del 12 de junio, los camiones de las niñas exploradoras empezaron a llegar a Camp Scott con todas las niñas que se iban a quedar en el campamento. El campamento quedaba a solo unas millas de Locust Grove, Oklahoma, y las niñas no sabían en qué campamento iban a estar hasta que llegaban al lugar. Carla Walhite y Susan Ewing, de 18 años, junto con Dee Elder, de 20, fueron asignadas como consejeras del campamento Kiowa, en el que debían cuidar a 27 niñas, es decir, les tocaban 9 niñas a cada una. Digo, sí, vamos a distribución. Entre las que se encontraban Lori Lee Farmer, de 8 años, la más bebecita, Michelle Heather Gusset, de 9, y Doris Denise Milner, de 10. Lori Farmer, además de ser la más pequeña de la tienda, era la más pequeñita del campamento, y de acuerdo con sus papás, era una niña brillante. Armaba rompecabezas de 100 piezas desde que tenía 2 años. Es la niña que de la nada empezó a recitar el Pledge of Allegiance to the Flag, ¿no? Exactamente. Como el juramento a la bandera, de la nada, bla, bla, bla. A los 18 bla, meses, bla. ajá. Sí. Tenía un coeficiente intelectual de 130, era una niña genio. Es una niña. Y se había saltado el segundo año porque su edad mental era de una niña de 10 años. Y su carita. Era una niña hermosa. Tiene una carita preciosa. Bueno, tenía, pero, o sea, toda la inocencia en su carita. Es una preciosa, perfecta. Lori cumplía años el sábado después de que la asesinaron. Sus papás se habían puesto de acuerdo con el campamento, y me puse chinita, para llegar de sorpresa y celebrar con ella. Era la hija mayor y le encantaba cuidar a sus 4 hermanitos. De acuerdo con Sherry Farmer, la mamá de Lori, su hija no sabía a cuál campamento quería ir. Y esto está súper triste. En una entrevista ella dijo, la niña no sabía si ir a un campamento hecho por el YMCA de Tulsa o al de las niñas exploradoras. Yo decidí por ella y yo decidí también en qué semana iba a ir al campamento. Es una decisión con la que tendré que vivir toda mi vida. Imagínate, o sea, la mamá. Ella decidió a dónde y ella decidió cuánto. O sea, la señora vive con una culpa que obviamente que no es de culpa, ella. Señora, o sea, sino, this is not your fault, no es su culpa, pero... O sea, imagínate vivir con eso. Su primera hija van a ver las fotos y no tiene que ver con que... qué bonita, pero es que la cara de la niña así preciosa con sus colitas, está muy feo. Y esta señora, yo creo que se va a morir como con esa carga de conciencia que otra vez no es su culpa de ninguna manera, o sea, no, o sea, no es saber, la historia, la última historia de esa... ¿Me vas a hacer llorar? Está horrible. Michelle Gusset, de 9 años, ya había ido al campamento el verano anterior y era una niña que era tímida, pero era muy atlética. Ella cuando era de hacer deportes le encantaba jugar fútbol y era muy amante de las plantas. Su madre recuerda que el día que se iba a ir, se sentó en sus piernas y le dijo que la iba a extrañar mucho y que tenía muchas ganas de ir, pero quería asegurarse de que cuidara sus plantas. Quería asegurarse de que no se olvidara de regarlas. Su padre, por otra parte, asegura que era como si Michelle hubiera sabido que no iba a regresar a casa. Cuando se despidió de nosotros, dijo, nos abrazó a todos, nos abrazó a cada uno como si supiera que era el último adiós. Qué intenso. Esta es la historia que sigue, la más triste. Denise Milner, de 10 años, también estaba emocionada. Y su historia, Leti, no inventes. Yo creo que para todos fue igual de frustrante y de triste, pero su historia me hizo sentir tan feo, güey. Ella nunca había ido a ningún campamento.
No le gustaba no estar en su casa, no le gustaba estar lejos de su mamá, lejos de su hermana. Le daba ansiedad pensar que no las iba a ver durante 2 semanas. Denise había vendido galletas para poder ahorrar para pagar su campamento junto con otras amiguitas, pero cuando llegó la fecha, sus amigas dijeron que siempre no querían ir. Y entonces ya sabes, ¿no? Es como, no van a ir mis amigas, mamá, mejor no quiero ir. Ajá. Pero su mamá fue de, ya vendiste las galletas, tienes tu boleto, ya hiciste el esfuerzo, inténtalo. Vamos y te quedas un día, y si no te gusta, me hablas, y vamos por ti. Y la convenció. Pero ya el día que llegaron al lugar donde estaban esperando el camión, no se quería ir. O sea, Denise fue de, no, mejor no quiero ir, y quiso empezar a llorar. Y cuando su mamá la estaba convenciendo, las vio Michelle Hoffman. Michelle había ido muchos años como exploradora, pero ese año, con tan solo 15 años, iba de ayudante de consejera. 15 años. Y le dijo, ¿por qué no te vienes conmigo? Me puedo ir contigo en el camión y yo te voy a ayudar para que estés bien. Entonces Denise fue como que, ok, y aceptó. Y antes de que el camión se fuera, Becky, la mamá de Denise, se acercó con Hoffman y le dijo, si en algún momento, si mañana en la mañana sigue triste o se quiere ir, por favor, asegúrate de que me pueda hablar por teléfono para venir por ella. O sea, asegúrate de que esté bien y si se quiere ir, yo voy por ella. O sea, háblenme y voy por ella, ¿ok? Hoffman le aseguró que así sería, aunque sabía que era poco probable que pasara, porque normalmente las niñas llegan allá, se distraen, todo empieza a ser más cool y terminan pues quedándose en el campamento las 2 semanas, ¿no? Ya siendo muy feliz. Una vez en el campamento y después de acomodarse en sus tiendas, las niñas fueron a comer y cuando iban de regreso del salón donde les servían la comida, empezó a llover súper fuerte y la mini tormenta arruinó los planes para la tarde. Así que después de contarles una historia, las consejeras les dijeron a las niñas que les escribieran una carta a sus papás contándoles cómo les había ido en su primer día de campamento. ¡Ayuda! Les voy a contar las 3 cartas de ti, ¿ok? La primera es Lori, que es la más chiquita. Queridos mamá y papá, Misty, Joe, Chad y Katy, nos estamos alistando para acostarnos. Son las 7:45 de la tarde y está empezando una tormenta y nos estamos divirtiendo. Conocí a 2 nuevas amigas, Michelle Gusset y Denise Milner. Estoy compartiendo la tienda con ellas. Empezó a llover cuando veníamos de la cena. Vamos a dormir en catres. No podía esperar para escribirles. Todas estamos haciendo cartas porque no hay nada más que hacer. Con amor, Lori. Su carta es la más estructurada y tenía 8 años. Michelle escribió a una tía que ella quería mucho y dice, querida tía Karen, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Te escribo desde el campamento. No podemos estar afuera porque hay una tormenta. Mis compañeras y yo estamos en la última tienda de nuestro campamento. O sea, estaba consciente de que era la última tienda, ¿se dan cuenta? No manches. Mis compañeras son Denise Milner y Lori Farmer. Mi cuarto está pintado en tonos morados. Te quiero, Michelle. Su cuarto lo acaban de pintar sus papás porque ella quería. Yo pensé que la tienda. No, ella quería su cuarto de esos colores y antes de irse al campamento sus papás le dijeron, está bien, y pintaron su cuarto de los colores que ella quería. No. La carta más triste es la de Denise. Querida mamá, no me gusta el campamento. Está muy triste y es muy feo. El primer día llovió. Tengo 3 nuevas amigas, Glenda, Lori y Michelle. Lori y Michelle son mis compañeras de tienda. Mamá, no me quiero quedar en el campamento por 2 semanas. Me quiero ir a casa y ver a Casey y a todo el mundo. Tu hija adorada, Denise. Y es la carta de Denise, como les dije en un principio, la que más triste me pone, porque era una niña que no quería estar ahí, güey, y eso me puso a pensar. Porque como adultos hay veces que nuestra intuición, o como le quieran llamar, nos dice que algo malo puede pasar y como adulto podemos tomar la decisión de quedarnos o irnos en un lugar. Pero los niños no pueden, güey, y muchas veces no saben exactamente qué es lo que está pasando y no pueden decir, tengo el sentimiento de que algo malo me va a pasar. Simplemente no saben y no quieren estar en el lugar. Y tal vez es lo que tenía ella. No quería subirse al autobús y luego antes de irse a dormir, cuando las mandaron a los cuartos y ya se estaban alistando para dormirse antes de escribir la carta, le dijo a Hoffman otra vez que por favor la dejaran hablarle a su mamá porque se quería ir. O sea, ella no quería quedarse a dormir ahí. Y nuevamente la convencieron. La chica le dijo, te prometo que mañana temprano le hablamos a tu mamá y van a venir por ti, pero ahorita está lloviendo. Y la niña aceptó. O sea, ella no se quería quedar. No quería estar ahí. No sé ni qué decir porque
le pudieron haber hablado a la mamá. La muchacha le prometió que le iba a hablar a su mamá. Y escuché en las investigaciones, escuché a una persona que dijo, no, entiendo que a lo mejor no le hablaron a la mamá, porque si ya estás con la lagrimilla, exactamente, le hablas a tu mamá y ya valió. O sea, lloras más con las ganas que llegue mi mamá. Ajá. Sí, cuando leí eso que dijo la chica, dije, sí es cierto. O sea, sí me ha pasado de que ya algo tienes y nomás le hablas a tu mamá o a tu pareja o algo así, y ya se abren las floodgates y empiezas a llorar, o sea, como la presa de lágrimas y ya no paras. Entonces, quizá por eso no le hablaron, pero... No, y también porque, o sea, si ya lo habían hecho muchos años, yo me imagino que es normal. Ajá. Que hay niños que lloran y a lo mejor ya pasando la primera noche se hubiera sentido bien. Sin embargo, cuando ves todo esto y ves el resultado de lo que pasó, obviamente dices, ¿por qué no le hablaste a su mamá? O sea, no se quería quedar ahí. A lo mejor las hubieran movido. Algo. Hay muchos a lo mejor. Exactamente. Si tan solos. Exactamente. Y también encontré que la hermana pequeña de Michelle, de la nada... De Denise, la hermana pequeña de Denise, ajá. Les preguntó a los papás, ¿qué pasa cuando morimos? Y la mamá le dijo algo como... No. Pues se muere una persona y nace otra, es como lo normal de la vida. Y le dijo la niña, ok, pero ¿qué pasa cuando morimos todos? Y le dijo a la mamá, eso no pasaría porque, como te digo, nacen unas personas y otras personas mueren. Y la niña, que estaba chiquita, menos de 7, le dijo, pero mañana van a morir todos. Ay, no, güey, o sea... Y los papás dicen que a lo mejor hay algo como es intuición, pero con niños, como una premonición o algo así. A lo mejor tuvo algo así, pero como tú dices, un niño no puede formar esos conceptos o decir a los papás, siento que alguien se va a morir, ¿sabes? No traen tanta información como para decir eso. Entonces, exactamente. A lo mejor fue una premonición, a lo mejor ya sabía. O estaba bien conectada con su hermana. Su hermana no quería estar ahí. Exactamente. Y bueno, a partir de aquí no podemos decir con seguridad qué sucedió paso a paso. Lo que es seguro es que alguien estaba acechando los campamentos una vez que todo se quedó oscuro. Es imposible crear una línea de tiempo exacta, pero el testimonio de varias de las personas en el campamento pinta una imagen inconfundible. Es decir, si en retrospectiva se debería haber hecho más para investigar en ese momento, sí. Pero también debemos darnos cuenta que en una búsqueda en la noche, en un lugar tan oscuro y por niñas de entre 15 y 20 años, porque la verdad, 20 años siguen estando muy jóvenes para estar encargadas de tantas niñas. Tal vez si ellas se hubieran salido de la casa a buscar, hubiera sido algo peor. ¿Podría un consejero haberse quedado de guardia en cada sitio toda la noche? Sí, claro que sí. O pudieron haberse estado levantando a revisar todas las tiendas cada noche, porque a final de cuentas era un trabajo, no iban ahí ellas de día de campo. Exacto. Ellas iban a cuidar a las niñas. Exacto. Pero no sabemos, o sea, obviamente para los consejeros no fue lo más lógico estarse levantando a revisar cada rato, así como para los dueños del campamento no fue importante tener guardias de seguridad que estuvieran dando rondines, cuidando a las más de 130 niñas que estaban en ese campamento. Entonces, a lo mejor, el por qué no sucedió. Porque a mí se me hace poor planning desde un principio, como que no traían, o sea, obviamente no quieres que pasen cosas malas, pero tienes que tener un plan de... Pues nadie quiere, güey, pero si... si algo sí pasa, exactamente, ¿qué vas a hacer? Porque me estoy acordando, te digo, yo de chica no me quedaba en ningún lugar porque mi mamá era, y gracias mamá, mi mamá era de que no te vas a quedar. Yo tampoco, nunca me quedaba en ninguna parte. Nunca, ni en casas de mis primas tampoco. Pero yo sí fui a campamentos de verano, creo que 2 o 3 años, en una unidad deportiva, cerca de la casa donde yo crecí, y era todo el día de que nos dejaban, me acuerdo, igual era las 9 de la mañana, y yo me acuerdo que era las 7. Súper temprano. Porque pues así somos, ¿no? Y estábamos todo el día y era una unidad deportiva, pues era grande, no como así gigantesca, pero estaba bastante grande. Eran 2 canchas de fútbol, 2 de básquetbol y un área de juegos, y había una de racquetball techada. Entonces estaba muy grande. Había, o sea, neta, un perímetro de personas, porque éramos fácil unos 100 chamacos, igual y menos, si me acuerdo mal, y por edades también. Pero había gente a lo bestia, o sea, y no te podías mover, a dónde vas, y
te conocían de nombre, te traían con un uniforme, porque estábamos sobre una avenida muy transitada y pues podía pasar cualquier persona, y podía pasar muchas cosas y no estaba la policía ahí, ¿sabes cómo? Entonces... Digo, igual y acá era diferente porque era un campo, pues se supone que vas a la naturaleza, ¿no? Pero y ya tenían la intemperie. Pues sí, pero ya tenían muchos años haciéndolo. Que digo, sobre eso también vamos a hablar más adelante porque los problemas habían empezado desde 1970, ¿ok? Desde 1970 les habían dicho, habían visto hombres dentro del campamento, habían pasado cosas que era simplemente como... Pues es propiedad privada, necesitas salirte. No. Eso, así cuidaban. Ayuda. De acuerdo a las investigaciones y declaraciones de consejeras y de algunas de las niñas, estas fueron algunas de las cosas raras que sucedieron esa noche. Recuérdenlo, era la primera noche de campamento, ¿ok? Alrededor de las 10 de la noche, una de las consejeras del campamento Comanche, el campamento Comanche, van a verlo en la foto, haz de cuenta que les dije que está un bracito hacia la izquierda en donde estaba el campamento Kiowa. Antes de ese está uno igual y está el campamento Comanche al final. Pero el campamento Comanche sí se ve directamente desde la avenida de las Galletas y donde está el otro campamento directamente. Entonces él sí está conectado. Cruzando los árboles, o sea, cruzando una porción del parque, allá del otro lado, como a unos 400 o 500 metros, estaba el campamento Kiowa. ¿400 o 500 metros? Sí, estaba el campamento Kiowa. Porque el campamento, ellos dos no estaban conectados de manera directa. Tenían que salir y agarrar el cookie trail para conectarse. ¿Okay? Uno de los consejeros de ese campamento vio luces entre los árboles. Fue por su linterna y vio que la luz se dirigía caminando hacia el campamento Kiowa. Sin embargo, la luz era como muy tenue, como si solo pasara una porción de luz o las baterías de la lámpara estuvieran muy bajas. Como aún era temprano, pensó que probablemente podían ser los consejeros que estaban haciendo sus rondines y pues no dijo nada porque asumió que estaban solos. Pero si ustedes ven el mapa, como les dije, se van a dar cuenta que entre los campamentos, específicamente esos dos, había puro bosque y la manera correcta de llegar era por el bendito camino de las Galletas. Entonces no era algo normal ni lógico que él hubiera visto esa luz atravesando los árboles, o sea, a través del bosque, del pedazo de bosque que los separaba. Me estoy enojando mucho. A las 10 de la noche, Dee Elder, que como sabemos era la mayor de las tres que estaban cuidando a los niños, se me siguen haciendo súper chicas. O sea, 20 años. Va a revisar todas las tiendas del campamento Kiowa y encuentra que todo está en orden. ¿Ok? Eso es a las 10 de la noche. Alrededor de la medianoche, Carla Wildhyde escucha ruidos y risas de niñas y va a las letrinas donde está el baño y las regaderas y regresa a las niñas que están ahí platicando, están cuchicheando, riéndose y las regresa. Alrededor de la 1:30 de la mañana, las niñas de la tienda número 6 eran las que estaban haciendo el desastre. Y esa era la última tienda que se alcanzaba a ver bien desde la tienda de los consejeros. Seguían haciendo ruido, como a la 1:30, y Carla las alumbra, les echa la luz y les grita que necesitan guardar silencio. Alrededor de esa misma hora, como a la 1:30, Carla, que yo pienso, güey, a este punto que estaba asustada, o yo qué sé, porque era la única de los 3 consejeros que estaba despierta. Ella escucha un sonido extraño procedente de detrás de las tiendas. ¿Ok? En el documental Alguien llore por los niños, que es un documental muy viejito que se hizo, en el que entrevistan a varios de los participantes del campamento, la puedes ver batallando para encontrar las palabras para describir el ruido. Yes. Y dijo, era un sonido bajo y gutural, algo parecido como a la mezcla entre una rana y un megáfono. Y cuando Carla dirige su linterna en dirección del ruido, el ruido se detiene y se regresa a dormir. ¡Ew! No. Se regresa a dormir. Se va a su tienda y se va a dormir. O sea, revisó alguna de las casitas, escucha el ruido se calla y bueno, me voy a dormir. Y yo sé que están chicas, pero tienen niñas, casi bebés en las casitas de campaña. O se escuchó un ruido raro que ni siquiera podía describir alguien que iba ahí cada año. O sea, si ella va ahí cada año, ella sabe los ruidos de los animales que existen por ahí, de los árboles. No sabe cómo decir qué ruido era. ¿Hay ranas en el bosque? No. Y se va a dormir. Y después de eso, dice que el ruido se escucha de forma intermitente durante varias horas. ¿Ok?
Alrededor de las 3 de la mañana, de acuerdo a 2 niñas, escucharon ruidos y una de ellas inclusive escuchó a alguien que gritaba mamá. Ay, no. Pero era la primera noche y dijeron, había llovido y pensaron que era normal o simplemente eran niñas asustadas o jugando o platicando, no podemos saber. El horario también está supuesto, la niña dijo que pudo haber sido a la 1 de la mañana o a las 3 de la mañana, pero, güey, gritaron mamá. Y un niño cuando está llorando o cuando está triste, o sea, No puede grita llorar, güey, pero cuando ya gritan mamá, gritarle a tu mamá, yo pienso que es como amerita que otro vayas a nivel, revisar. güey, y es otro nivel de miedo en un niño, o sea, ve y revisa, a final de cuentas es tu trabajo, era su trabajo estar cuidando a las niñas. Sí. También se supone que a esa hora fue cuando alguien estuvo entrando en las tiendas a robarse artículos personales, en las tiendas que las demás estaban dormidas, ¿ok? Se robaron bolsas y lentes de prescripción, o sea, lentes de aumento. Anoten bien eso porque eso es súper importante, los lentes de aumento, ¿ok? La última historia que puede ser de una posible sobreviviente viene de la tienda número 7, la que está a un lado de las bebecitas. Cuando un hombre levantó la tapadera de la ventana, como... No eran ventanas, realmente era como nomás lo que cerraba la casa, ¿ok? La tienda de campaña era así como que levantó... y les echó la luz a las niñas que estaban allá adentro y ellas así como que se levantaron así, voltearon a verlo y él las vio y cerró y se fue caminando hacia la tienda número 8 y las niñas no dijeron nada porque creyeron que había sido uno de los consejeros, pero pues ninguno de los consejeros fue, ¿ok? Y entonces se fue a la tienda número 8. Un terrateniente que vivía por ahí cerca dijo más tarde a un reportero de Oklahoma que escuchó bastante tráfico de vehículos en una carretera remota cerca del campamento entre las 2:30 y las 3 de la mañana y a nadie se le ocurrió hablarle a la policía. O sea... ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, alrededor de las 6 de la mañana, Carla Wallhite se levantó temprano, como lo mencioné al inicio, para ganar tiempo. Y el día iba a ser intenso y el calor se sentía desde temprano. Aunque había llovido en la noche, era época de calor y ahí hacía mucho calor. En el mapa del campamento se puede observar que después de salir de su tienda, se habría dirigido al este, al campamento Quapaw, a la casa del personal, o sea, la casa donde estaban los adultos, ahí se bañaban ellos. Mientras lo hacía, algo le llamó la atención en la orilla del camino, que inicialmente ella pensó que, pues a lo mejor los camiones regresaron y trajeron más equipaje, o a lo mejor alguna de las niñas olvidó su mochila afuera. Entonces se acercó a investigar. Al acercarse a los bultos, de repente pudo distinguir el cuerpo de una niña acostada junto a ellos. La niña estaba boca arriba y desnuda de la cintura para abajo. El cuerpo estaba alrededor de 137 metros de la casita de las niñas y pasando la tienda de los consejeros. O sea que quien sea que lo hizo, sacó a la niña, pasó por enfrente de la tienda de los consejeros, recorrió otros 50 metros y la dejó tirada al lado del camino. Él o los asesinos se abrieron paso hasta la tienda de las niñas, donde Lori y Michelle fueron brutalmente golpeadas y abusadas sexualmente. Lori, de ella creen que es la primera en morir y sí fue molestada sexualmente, pero no la violaron. Michelle fue la segunda en morir y ella sí estaba muy golpeada. Se creen que a Lori fue como que ha de haber estado volteada porque los golpes de ella fueron en la espalda y la cabeza y se murió, o sea, al instante. Y de hecho de ella cuando la vieron los policías y quien la vio cuando estaba ahí dijeron, parecía que se iba a despertar. O sea, parecía que estaba nada más dormidita porque en su cara no le pasó nada. Ajá. Michelle fue la segunda en morir y ella sí estaba muy golpeada. Pero ella y Lori se murieron, se cree, por lo menos 1 hora antes que Denise, porque cuando las encontraron, las dos más pequeñas ya habían empezado el rigor mortis y Denise aún estaba tibia. Denise, que tenía tanto miedo de estar sin su mamá, güey, que le había dicho a la consejera que le hablaran a su mamá en la noche, güey, había sido atada y amordazada. O sea, en la boca le pusieron como un gag para que no hablara. Le vendaron los ojos y la sacaron al bosque en la noche
La violaron y la mataron por método de estrangulamiento. A las otras niñas las golpearon y se murieron rápido y a ella la estrangularon. Fue amordazada probablemente para que no hiciera ruido y una vez que la mataron, sacaron a las otras 2 niñas y la dejaron al lado de ella en sus sacos de dormir. Las metieron en las bolsitas de los sacos de dormir. Y la única que quedó fuera fue Denise. Por eso las descubrió Carla. Y bueno, sacando cuentas de los tiempos, porque no, pues nadie vio, entonces no hay una línea del tiempo tal cual, pero dejó de llover a las 11 de la noche y las encontraron a las 6 de la mañana. Entonces los sacos de dormir estaban secos, por lo que fue entre esas horas. Y fue más o menos pues entre 1 y 3 cuando escucharon los ruidos y vieron al hombre, las niñas y Carla escuchó el ruido ese que no podía describir. Lo que sucedió después varía dependiendo de a quién le preguntes. Obviamente cada persona tendrá su verdad, según su punto de vista, obviamente. Las acciones del staff fue lo que ellos creyeron que era la mejor opción después del descubrimiento de los cuerpos. Al menos lo que hicieron las chicas que estaban de consejeras, porque aún en estos días y con un buen entrenamiento, cosa que ellas no tuvieron, porque ahorita les voy a platicar del entrenamiento. Cualquiera se hubiera traumado a encontrar el cuerpo de una niña en la que se supone que serían 2 semanas de vacaciones. Y antes de irme a lo que sigue, durante el entrenamiento, ¿qué hacemos si vemos a alguien aquí adentro? Si ven a alguien aquí adentro, a un hombre, no importa a quién, díganle que esto es propiedad privada y que se tiene que ir. Wow. Eso era el entrenamiento. Eso era lo que tenían que hacer. Exactamente. O sea, no necesitas más herramientas que eso. Diles que es propiedad privada y se van a ir. Si pudieran ver nuestras caras. Cuando descubre el cuerpo, Carla corre hacia su tienda, en donde despierta a Dee y a Susan para que revisen las demás tiendas de las niñas. Dee va directamente a la tienda número 8, que era la que no se veía desde su lugar, y ahí se da cuenta que las 3 pequeñas han desaparecido. Carla ya había ido corriendo hacia la enfermería, en donde pidió ayuda para la niña que ella había encontrado. Ella no se había dado cuenta que eran 3 niñas, nada más vio a Denise, que era la que estaba afuera. La enfermera se dirige al campamento Kiowa y Carla se dirige hacia la casa de la directora Barbara Day para decirle sobre lo que está pasando. Cuando llegan al cuerpo, la enfermera revisa el pulso, pero es obvio que la pequeña está muerta. El cuerpo es el de Denise Milner. Tiene heridas contundentes en la cabeza y sus manitas siguen atadas por detrás de su espalda. Mientras está revisando el cuerpo, llega Richard Day, que es el esposo de la directora, y es él quien al revisar el perímetro se da cuenta que hay 2 cuerpos más a unos 43 metros. Más tarde se comprobó que los cuerpos pertenecían a Lori Farmer y Michelle Gusset. Richard coloca otra bolsa de dormir sobre el cuerpecito de la niña para que no estuviera desnuda a la intemperie. Por su parte, Barbara Day le llama al oficial del Highway Patrol, Harold Berry, ya que el 911 todavía no existía. Y mucha gente puede decir, ¿para qué le pusieron la bolsa, la evidencia? Pero él era papá. Para taparla. El señor ya era un papá y él dice, o sea, no podía permitir que la niña estuviera ahí expuesta. Era una niña, o sea, tenía 10 años. El oficial Harold Berry fue el primer oficial en llegar a la escena y estaba convencido de que mantuvo el área alrededor de los cuerpos libre de interferencias. De haber tapado el cuerpo de Denise y de mover las bolsas porque pues no sabían lo que estaba ahí, pues, pero entonces también está seguro que solo había un juego de huellas de botas que iban desde el campamento Kiowa hasta donde estaban los cuerpos. Sin embargo, también señala que debido al tamaño del campamento y la necesidad de sacar rápido a las demás niñas, la escena general no se aseguró hasta mucho más tarde. O sea, sí suena como, no manches, pero al mismo tiempo entiendo porque tienes que contener, las otras niñas no se pueden dar cuenta, o sea, tienes que sacarlas inmediatamente. Vida, entonces, por un lado entiendo que no se pudiera asegurar la escena del crimen general, también entiendo que el señor tapó a la niña, o sea, toda esa parte la entiendo, pero
de todas maneras es como, pudieron haber hecho más, debieron haber hecho más. Ni siquiera debió haber pasado. Ni siquiera debió haber pasado. El resto del personal tiene entonces la difícil tarea de agrupar a las otras niñas exploradoras con aparente normalidad. Y según todos los informes, las niñas no se dieron cuenta de que había sucedido y fueron llevadas a Tulsa más tarde ese día. Solo les dijeron que había pasado un problema con los baños y que tenían que regresarse antes. Por su parte, a los padres les avisaron que había pasado un accidente, que habían fallecido 3 niñas y que tenían que ir por sus hijas. Pero los nombres de las niñas que habían fallecido no se hicieron públicos. Entonces los papás esperaron horas, güey, a que llegaran sus hijas y esperarse a ver si su hija iba en el camión, porque no les dijeron quién había fallecido, ¿ok? Los padres de las víctimas fueron llamados por teléfono para ser informados de que sus hijas habían muerto en un accidente. Esto, como les dije al inicio, fue después de que los dueños del campamento hablaran primero con su aseguranza y luego con sus abogados. O sea, primero me cubro el trasero, güey, y después les aviso a los papás de estas niñas chiquitas, a los papás que nos confiaron a sus hijas, que sus niñas están muertas. Y les dijo que fue un accidente y que no les podían decir nada más. Necesitamos considerar a estas personas como personas, además de como responsables. Va a sonar muy frío, pero pienso que fue lo correcto porque necesitas... ¿Hablarle a la aseguranza primero? A la aseguranza no, al abogado primero, sí, para saber qué le puedes decir a los papás, no para evitar responsabilidad, que yo me imagino que por eso lo hicieron ellos. Claro. Pero para saber qué les puedes decir y qué no les puedes decir, porque imagínate que se murió tu hija y la persona se viene como loca para el campamento y causas otro accidente, ¿sabes cómo? O sea, la persona se iba a ir como loca al campamento porque sí les dijeron que las niñas estaban muertas. Pero no les dijeron quién, o sea... No, a los papás de las 3 niñas. Pero un accidente, imagínate un asesinato. A mí, yo pienso, nada más te digo, te estoy exponiendo la otra parte. Ajá. Porque ninguna de las dos quisiera defender lo que hicieron, pero entiendo, o sea... Esa es una. La otra, egoístamente, pues primero te cubres tu trasero antes que los demás. Sí, o sea, eso fue lo que hicieron. A mí me queda claro. O sea, a mí no se me hace correcto, pero siendo devil's advocate, pues sí, es lo que tienes que hacer. Primero tu abogado y después lo demás. Y después los papás de las niñas. O sea, bueno, entonces les hablan y les dicen que hubo un accidente y que sus niñas están muertos. Y los papás como de que, ¿pero qué pasó? O sea, van pensando, pues a lo mejor se ahogaron, güey, se cayeron en alguna parte, o sea, no sé, algo pasó. Pasaron horas antes de que los papás se enteraran que sus niñas, sus bebecitas, güey, habían muerto de esa manera tan salvaje. Y adivina cómo se enteraron los papás, qué les había pasado a las hijas. Sí te puedo decir cómo pienso con las noticias. Exactamente. Las noticias dijeron primero que a las niñas las habían matado y las habían violado. Bestia. Ay, eso está muy mal. O sea... Porque, o sea, no puedo ni siquiera imaginarme la noticia y escuchar lo que le pasó de la televisión. Exactamente. Ni siquiera puedo alcanzar a imaginarme. Los investigadores creen que él o los asesinos abrieron la tienda por la parte de atrás, de manera que si veías la casa, la tienda de la parte de enfrente se veía normal. Y atacaron a Lori y Michelle matándolas a golpes. Esto es en base a la cantidad de sangre que había en la lona de la tienda y en la base de madera sobre la que estaba montada la estructura. Como les dije, eran madera vilmente. Entonces se cree que trataron de limpiar inclusive con las sábanas de las niñas porque había muchísima sangre y había como cuando tratas de limpiar algo y queda como nada más untado, más cochinero. Sin embargo, se pudo recuperar la impresión de una bota talla 9,5. No se encontraron huellas por ninguna parte. A Denise, como ya lo vimos, la sacaron de la casita y se la llevaron al bosque en donde le hicieron cosas que ya no voy a repetir. Lo que parece muy raro es que ya habían hecho todo esto, ¿no? O sea, ya la habían sacado, ya habían matado a las otras 2 niñas. ¿Para qué las movieron? ¿De regreso? Exactamente. O sea, ¿estás de acuerdo que alguien los pudo ver? O lo pudo ver si fue una sola persona, o los pudo ver si fue más de uno, porque tenían de la casita al lugar donde las dejaran, eran aproximadamente 137 metros, 140 metros, y pasaban por enfrente de la casa de las consejeras. O sea, los pudo ver cualquiera de las otras niñas y las consejeras.
Pero si ya anduve caminando por ahí, ya me asomé a una casita, ya me echaste la luz, ya me viste y no te acercaste, ya sé que no te vas a acercar. Exactamente. Además de algunas botellas y pedazos de cuerda con las que habían sido atadas las niñas, la autopsia indicó que las pequeñas habían sido golpeadas con al menos 2 diferentes objetos y quien tenía los objetos tenía que haber hecho los golpes, unos con la mano izquierda y otros con la derecha. Esto, o como la verdad suena más lógico, tal vez fueron 2 o más personas, además de que los nudos con los que fueron amarradas las niñas eran 2 nudos diferentes. Eran 2 tipos de nudos diferentes. Sí, tendría que ser alguien muy sofisticado como para... voy a destantearlos haciendo esto y aquello. Es más lógico que hubieran sido 2 personas. Exactamente. Además que si son 3 niñas, o sea, en lo que estás haciendo alguien más tiene que estarlas deteniendo. Ajá, o entre 2 agarras a golpes porque ninguna gritó. Bueno, la gritaron pues mamá, sí, pero no sabemos. Pero pues estaban soñando. Se cree que los asesinatos fueron planeados con anticipación. Y hasta aquí la gente en general no sabía cosas que ya han estado pasando, inclusive mucho antes de que las niñas llegaran al campamento, y ahorita se las voy a contar. Y neta se van a histeriquear junto conmigo, porque la verdad es que la codicia de la gente, y para mí fue valemadrismo, ¿ok? Sí. O sea, creo que esto se pudo parar antes de que sucediera. Pero siguiendo con lo que hizo la policía, lo que hizo que la policía pensara que fue premeditado fue el hecho de que la mordaza o el gag que le pusieron a Denise era prefabricada. O sea, no la compraron, alguien lo hizo. ¿Ok? El asesino había traído además una cuerda de nylon y duct tape o tape de ese grueso color gris. Y cerca de los cuerpos de las niñas encontraron una lámpara de mano roja. La lámpara tenía, escuchen bien, periódico metido entre la tapadera y las pilas como para que hiciera presión, como cuando ya se descompuso el resorte, y tienes que meter algo para que haga presión y agarren las pilas y pueda prender la lámpara. Y se cree que es la lámpara que habían visto la noche anterior. También se encontró semen en las 3 niñas. Aunque como les mencioné, la autopsia arrojó que solo 2 de las pequeñas habían sido violadas. La única otra evidencia física era un cabello en el tape con el que habían cerrado los ojos de las niñas, que no pertenecía a ninguna de ellas. ¿Se acuerdan que les dije que se iban a volver locos junto conmigo por lo que había pasado antes? Prepárense. El sábado antes de que abriera el campamento, estas son cosas que pasaron antes. El campamento, las niñas llegaron el domingo. El sábado, un día antes de que abriera el campamento, se encontró un hombre en el campamento con un galón de plástico. Y le dijeron, hey, vete, esto es propiedad privada. Sí, como el entrenamiento más. Así, o sea, tal cual. Ben Woodward, que era uno de los pocos hombres en el campamento, era parte ranger y en parte cuidaba el campamento. Era uno de los, creo que había 3 hombres ahí. Horas antes de que llegaran las niñas, encontró una de las solapas o de las puertas esas que les dije de una de las tiendas con un navajazo. Y buscando la información, dice que nunca han estado seguros si realmente fue un navajazo o si fue el clima lo que abrió el agujero. Pero también faltaba un cuadro de 5 pulgadas de tela, güey. Entonces, un cuadro no lo corta el aire, ¿estás de acuerdo? No, una lona tampoco, para ser completamente honesta. Exactamente. Y nadie dijo nada, nadie hizo nada, ¿ok? Se van dando cuenta que están pasando cosas. O sea, ya vieron un hombre, un navajazo en una de las puertas. ¿A ti qué te dice eso? O sea, la marcaron, por lo menos la marcaron. Exactamente, o sea, what the fuck. Y una semana antes, 2 de las consejeras, porque van y se están quedando allá para ver qué es lo que van a hacer, cuáles van a ser las actividades. 2 de las consejeras dijeron que habían sido seguidas a su tienda por un hombre con botas militares. Y claro que lo reportaron, pero ¿cuál crees que era la orden? Decirle que se fuera. Díganle que se vaya, privada. Exactamente. Eso le dijeron, solo díganle que esto es propiedad privada. O sea, hey, tú, posible asesino que vive en el bosque, güey, posible violador, que estás viendo a 2 chamacas de 20 años, esto es propiedad privada y necesitas irte. O sea, no inventes. Y si esto no los tiene tan indignados como aquí, ahí les va. 2 meses antes del campamento,
en abril. Ellos hacían sus juntas para saber cómo atender y las actividades, todo el show. Resulta que alguien llevó una caja de donas y las dejó en el salón donde llegan todos. Y alguien se robó las donas y dejaron una nota que decía, en letras mayúsculas, güey, en la caja de las donas había una nota que decía, tenemos la misión de matar a 3 niñas en la tienda número 1. ¿Qué? Tenemos la misión de matar a 3 niñas en la tienda número 1. Barbara Armstrong, que era la encargada de la sesión, dijo, es una broma. Y tiró la nota, güey. No. Tiró la nota. ¿Es una broma de quién? Cuando pasó todo esto. Y le dijeron, a ver, Bárbara, entréganos la chingada nota porque es evidencia. La tiré porque era una broma. No. ¿Una broma de quién? ¿Una broma de quién? No les avisaron a los papás. ¿Qué? No les avisaron a los papás. Oigan, by the way, nos van a dejar a sus hijas. Queremos avisarles que hace 2 meses alguien nos dejó una nota que van a matar a 3 niñas en la tienda número 1. Adivina qué. Si ves el campamento y las cuentas al revés, las casitas. Esa podría haber sido. Esa es la casa número 1. Aparte, nomás ellas saben qué número tiene cada tienda. Exactamente. Yo, o sea, como ya lo hemos dicho, no, yo no tengo hijos, ¿no? Pero si a mí me dicen eso, pura madre vas. A lo mejor no les dicen a los papás. Ok. Pero la policía. No quieres asustar. Pero llévate guardias. O sea, pon más gente a cuidar. Si ya te dijeron que quieren matar a 3 niñas en tu campamento, si 2 semanas antes, 2 de las consejeras ya te dijeron, güey, un hombre nos siguió hasta nuestra tienda, traía botas. Un día antes encuentran una casa con un navajazo y a un hombre dentro de las instalaciones. ¿Tú qué vas a hacer? O sea, si no quieres decirle a los papás porque no quieres regresar el dinero, porque es lo que más te importa, lleva guardias. Por lo menos avísale a la policía que esté ahí. Vas a tener a 140 niñas, más las consejeras, dentro de tu campamento. Hazte responsable. Es que aquí estamos hablando de algo más de falta de responsabilidad o algo más de negligencia. Aquí estamos hablando wrongful death. O sea, podrían haber demandado por... Ay, no, güey, ahorita que lleguemos a eso, vas a... No, o sea... Esto es más que negligencia. Sí, les valió, o sea, es valemadrismo, tal cual. O sea, no les importó, güey, no les importó. Y eso no es todo. Bueno. El campamento tenía muchos reportes de intrusiones desde años antes. Constance Cunningham declaró en corte que durante sus 2 años como consejera, las tiendas de campistas y consejeras fueron saqueadas en varias ocasiones. Durante ambos años, los campistas y consejeros vieron intrusos por la noche dentro del campamento de 410 acres. Dijo que habló con la directora del campamento, Helen Gray, en 1970, después de que los campistas se le acercaran y le dijeran que en la noche escuchaban una respiración agitada fuera de las carpas, fuera de las tiendas. Stop. En 1971... Helen Gray, que era la directora del campamento, convocó una reunión con los consejeros que sabían de los incidentes del año anterior y le dijo, ella nos advirtió que no dijéramos nada de lo que había sucedido en el verano anterior a nuestros nuevos consejeros. No quería que se preocuparan. Hay páginas y páginas de declaraciones formales en las que múltiples consejeras se acercaron con Barbara Day para decirle que habían visto hombres alrededor del campamento y no se hizo nada. Entonces, la verdad para mí que sucediera algo tan grave era cuestión de tiempo, güey. Claro. Durante las semanas previas también habían desaparecido más lentes de aumento y bolsas de algunas de las tiendas de las consejeras. O sea, no sé qué más querían, no sé qué... Realmente para mí es como... ¿Estabas esperando que esto pasara? Neta, exactamente. O sea, ¿era este tu plan? Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscanos en Instagram y Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. Los siguientes días, la Oklahoma State Bureau of Investigation o el Buró de Investigación de Oklahoma State eliminó como sospechosos a todos los hombres que estaban en el campamento
con permiso durante el día de los asesinatos. O sea, la gente que trabajaba ahí, a ellos los eliminó como sospechosos. Sin embargo, el sheriff Weaver tenía un sospechoso principal en mente. ¿Ok? En cuanto pasó todo eso, el sheriff Weaver dijo, ya sé quién fue. Gene Leroy Hart. Hart había estado huyendo durante 4 años después de escapar de la cárcel. Esta es la razón por la que Weaver fue como que él, ¿no? Escapó de la cárcel del condado de Myers, donde Weaver era el encargado, y se sabía que estaba en el área de Ozarks. En años posteriores, el hecho de que había evadido a Weaver llevó a muchos a creer que había sido como una venganza personal y que por eso lo habían estado persiguiendo a él. Esto se vio agravado por el hecho de que ninguna prueba física lo vinculaba directamente a la escena en este momento. Pero también hay que recordar que eran finales de los 70s y el ADN y las pruebas de comparación de semen y esas cosas todavía no existían. Entonces, tal vez por eso no lo atraparon o no sé. Ustedes van a sacar su conclusión. Ahora, ¿por qué Weaver creía que era el culpable? Ahorita les voy a explicar. ¿Qué había hecho? Bueno, Hart, de 34 años en ese momento, era prófugo desde hacía 4 años. Había secuestrado y violado a 2 mujeres embarazadas que estaban fuera de un club nocturno. Manejó a un bosque en las afueras de Locust Grove y las violó. Las mujeres fueron amarradas con tape gris y una cuerda de nylon mientras manejaba. Utilizó los lentes de aumento de esas mujeres. Les quitó los lentes. ¿Les suena algo familiar? Pues sí, tenía... O sea, si se llevaron los lentes de las otras casitas de campaña de las niñas. Exactamente. Y este mono ya traía un fetish con los Exactamente. lentes. Después de violarlas y en un aparente intento de homicidio, les tapó la nariz y la boca con el tape gris. ¿Les suena familiar? Y las dejó para que murieran en el bosque, güey. Afortunadamente, las víctimas sobrevivieron y una de ellas confesó que Hart había sido muy incoherente en el momento de la violación y hacía ruidos extraños. Sonidos guturales, como si fuera un animal o una rana, pero no precisamente. No sabía cómo describirlo. O sea, es el mismo. Es el modus operandi, básicamente. Exacto. O sea, ¿ves? Para mí, desde mi percepción, sí, pero ellos decían que era una venganza personal. Hart desapareció mientras estaba en libertad condicional por estos delitos y finalmente fue arrestado por segunda vez por robo. Se sabía que había cometido 3 robos en total y en cada caso las víctimas dormían en sus casas en ese momento. O sea, entraba a la casa mientras estaban dormidas. ¿A qué te suena? A que es el mismo mono. Muchos ladrones no se arriesgan a este tipo de actividad y no desean estar cerca de las personas a las que están robando. El hecho de que Hart haya hecho esto en múltiples ocasiones se cree que no sería visto con buenos ojos por un psicólogo forense en la actualidad. Obviamente. Obviamente. O sea. Exactamente. Ahorita, todo esto suena... Estoy muy molesta. Todo esto suena 100% a que su modus operandi tiene un fetish con el bosque y con hacer esos ruidos de animal que es. Y qué culpa tienen los animales. Y con los lentes. Los lentes, exactamente. Porque es, o sea, la cuerda, el tape, los lentes, los ruidos. Es su emo, eso, ajá, exactamente. Sí, entonces, para mí, estoy trabada. Todo apuntaría que es él. O sea, la lógica diría, pues sí, es él. Además que no tienes más pruebas que es alguien más, tampoco pruebas exactamente que es él, porque como acabas de decir, las pruebas de DNA no existían, se inventaron o las pudieron por fin empezar a utilizar a partir del 89, el FBI por lo menos. Entonces... Además, él conocía perfectamente la zona. Pues era un perro ahí vivía. Exactamente. Ahí lo habían estado buscando. Ese tiempo que estaba prófugo, lo habían andado buscando y rastreando por ahí en los alrededores. No exactamente ahí andaba en el campamento, pero él creció a 1 milla y algo de donde estaba el campamento. Exactamente. Ahí conocía el área. Él conocía el área perfectamente. Ahora,
Yo sé que todas están muy concentradas en lo que está pasando. Tenemos que dejar esto hasta el día de hoy. Lo vamos a parar aquí. La semana próxima les prometo que venimos con más. Pero viene el perfil psicológico de Hart, que hasta el momento es nuestro único sospechoso. Leti, tú estuviste haciendo la investigación. El perfil se lo vamos a dejar únicamente con las 2 violaciones e intentos de asesinato como parte de lo que él ya es, porque es lo único que hasta el momento les he platicado que se ha podido comprobar. Entonces, el perfil que Leti nos va a dar ahorita es el perfil del sospechoso hasta ese momento, porque no se ha comprobado nada. Muy bien. Este señorcito, Gene, pues qué más, o sea, ya trae no nada más robo, secuestro, ya trae 2 violaciones under his belt. O sea, es un hecho que eso pasó, porque estuvo condenado por esos 2 crímenes. Ahora, estas 2 chicas embarazadas tenían 18 y 19 años. Como lo hablamos con el caso de JonBenét Ramsey, la parafilia de la pedofilia puede ser de 2 maneras: o deseos sexuales poco normales, que son exclusivamente con niños menores o prepuberes, o la incapacidad de controlar impulsos, que son, por decirle de alguna manera, los pedófilos oportunistas. Gene, como ya trae sus 2 violaciones, pero de chicas mayores de edad, que no están tan separadas, siguen siendo más de 15 años, pero no están tan separadas de su edad, podríamos decir que tal vez él encajaría o cabría en el perfil de un pedófilo oportunista. Más bien, yo pienso que lo que él tiene o tendría, además de rasgos de antisocial, como lo vimos con John Wayne Gacy, es la parte de la parafilia del sadismo. Porque sodomizar a alguien, o sea, desde el secuestro, las fuerzas al carro, metió una a la cajuela, que por cierto, el periódico que traía en la cajuela estaba nuevecito cuando la subió al carro a las chicas, amordazarlas, y la parte de la tortura, digo, adicional a la violación, que ya es bastante tortura, las sodomizó y las dejó para que se asfixiaran. A las 2. O sea, fue intento de homicidio. Fue intento de homicidio, pero confiando en su buena suerte, él muy infeliz. Pero entonces estamos hablando de una persona que está buscando la oportunidad, la ventaja en tamaño, porque a pesar de que estaban embarazadas y 18 y 19, estaban súper chiquititas, menuditas. Entonces también ahí podríamos decir, sí trae algo de pedofilia, porque necesita poder ejercer esa, ¿cómo se dice? Cuando puedes someter a alguien con mucha facilidad. Él necesitaba poder ejercer ese tipo de fuerza sobre otra persona para poderse sentir a gusto, feliz, para poder lograr la excitación sexual o llegar a un clímax, que con las 2 personas, las 2 chicas que secuestró y violó, pudo llegar a clímax 3 veces y fue en cuestión de minutos. O sea que además de todo podríamos presumir que, no sé si exactamente eyaculación precoz o algo así, pero, o sea, era de rápido, pues no 1000 horas. Pero a las niñas, pues fue lo mismo. Fue lo mismo. Exactamente, porque fue cuestión de horas. Sí, entonces, bueno, el trastorno de la pedofilia ya lo hablamos, pero tiene un buen rato, entonces lo vamos a enlistar nuevamente para poder recordar. Debe de ser por lo menos un periodo de 6 meses de una excitación sexual intensa, y debe ser recurrente, derivada de fantasías o deseos sexuales irrefrenables y un comportamiento que implica en actividad sexual con niños prepuberes. Así lo marca el DSM-4. El individuo cumple sus deseos sexuales irrefrenables y las fantasías y causan un malestar. Digo, a él pues ya se había escapado de la cárcel. Antes de eso no era como un hombre normal, común y corriente que tenía estos deseos sexuales. Él era un criminal de profesión. Entonces, por lo menos con estas 2 chicas, y si podemos seguir presumiendo que él es el responsable de las 3 niñas, pues sí lo estaba llevando a cabo.
El individuo tiene como mínimo 16 años. Cuando él cometió los crímenes con las 2 chicas, tenía 30. Y es al menos 5 años mayor que el niño o niña, que deben ser prepuberes. Aquí, por eso digo, a lo mejor él no era un pedófilo exclusivo con niños, era un pedófilo oportunista. Como está fácil, se me presenta la oportunidad. A lo mejor anduvo buscando la oportunidad, a lo mejor ya traía sus deseos con niños, no había tenido oportunidad, etcétera, etcétera. Y con las niñas, si él estuvo rondando, si él hizo el plan o había más personas, o sea, son muchos supuestos. Exactamente. Y las parafilias también tienen un buen rato que no las mencionamos. Son impulsos sexuales intensos y recurrentes, fantasías o comportamientos que implican objetos, actividades o situaciones poco habituales. En este tipo de trastornos siempre hay un malestar clínicamente significativo o un deterioro social. Pues suena mucho a Jean todavía. Sí, o sea, vivía en el bosque. Vivía en el bosque, cuevas, exacto, pues. y pues secuestrando gente. Hay muchas, entre ellas está la pedofilia y el sadismo, que lo vimos con Gacy, que son los actos reales. O sea, una cosa es como el deseo sexual o las fantasías sexuales. El sadismo son los actos reales basados en esos deseos o fantasías, en los que el sufrimiento psicológico y por ende, en su mayoría de las veces, físico, es lo que es como el móvil sexual de la excitación sexual. Es lo que los excita. Entonces, estamos hablando de una persona con por lo menos 2 parafilias, que para mí irían de la mano con un trastorno antisocial de la personalidad, porque no se puede adherir a las normas sociales, no vive en la sociedad. Comportamiento ilegal, porque además de todo, pues tenía robos, deshonestidad, mentiras, impulsividad, obviamente. Irritabilidad, pues no sabemos, pero una persona que no es agresiva rara vez va a poder transgredir como eso de un robo a un secuestro, a una violación, a un asesinato, a un intento de homicidio. O sea, no es como, es una línea muy delgada. No es tan delgada. Despreocupación imprudente por la seguridad de los demás, por la propia y por la de los demás. Yo digo que también porque vivía en el bosque, otra vez, vivía en el bosque. Lo andaban buscando en el bosque. Irresponsabilidad persistente, hasta donde yo pude encontrar de él, no era un hombre que tenía un trabajo, una familia, amigos, nada de eso encontré yo en su historia. Y cuando lo culpan, cuando lo acusan de la violación de las 2 chicas, no sé si leíste, que él dijo que todo había sido consensuado. Sí, ellas querían. O sea, ellas querían que las amarrara y las dejara ahí asfixiándose para morirse. Que las violara y las sodomizara. Pero yo, o sea, para mí es como hay algo, no, uno de los tornillos no los traía bien. Falta de remordimiento y justificación de sus actos, que es precisamente esto. Ellas querían, yo no me las llevé a fuerza. No he escuchado muchos casos, sí hay, pero no he escuchado muchos casos donde la persona quiera ser partícipe de su muerte. O sea, no, sí, al final pues me matas, por favor. No hay muchísimos casos, sí hay, en algún momento los vamos a platicar. Pero no, el sujeto tiene por lo menos 18 años. Como bien sabemos, debe de comenzar con un trastorno disocial de la personalidad desde los 15. Y no es un episodio ni maníaco ni esquizoide. No sé. Pudo haber sido, pues tal vez. Esquizoide, tal vez. Pero para mí el hecho de que, otra vez, si asumimos que él es el responsable de los crímenes de las niñas, intentaron limpiar con sábanas y con los colchones. Una persona en un episodio tal vez no tendría o el tiempo o la, ¿sabes? Como la idea de voy a borrar tanta evidencia como pueda, como que no. Ajá. Y luego me las voy a llevar y las voy a dejar juntas. Ajá. Tampoco. Exactamente. Bien, la próxima semana entonces regresamos con el resto del caso y les vamos a dar todas las líneas de investigación, así como el perfil completo de Hart y los otros posibles sospechosos.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si tienen alguna crónica que quieren que pasemos por aquí, por favor escríbanos a info@cronicasdecrimen.mx. Si les gustan nuestras crónicas, por favor regálenos un review en iTunes y o en Spotify. Bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin MacLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.